with you. Okay, so the last class we learned adverbs of frequency. Well, in general, we learn the adverbs, and I show you all the adverbs, all the type of adverbs and categories, but we are going to focus today in the adverbs of frequency. So if you don't remember what an adverb is, well, going to refresh your mind. Okay, give me 1 second. Okay, get into it. Don't remember what an adverb is, well. Cool, Super Mario Bros. Yeah, I don't know how you get your backgrounds. I like your backgrounds, so I would like to try sometime. Mine's are boring. I mean, I always have this. Yeah. Okay. Well, welcome. Happy to have you today. And let's remember, guys, the adverb. Do you remember what an adverb is? ¿A qué se refiere un adverbio? What is an adverb? What does that mean? Lo que describe una acción. Exactly. Adverbs describen acciones. Very well. And you can describe an action in many different ways. So the first thing is you can tell how you do something. Okay. Let's write an example like I run. Okay, so we can describe how do you run? I run fast. So this is an adverb of manner, right? Now, an adverb of place. I run fast abroad. Abroad quiere decir en el extranjero. En inglés existe como que una sola palabra, decir en el extranjero, puedes decir abroad, por ejemplo. I study abroad. Eso que sí, estudio en el extranjero. And so in this same example with the verb run, entonces puedes decir un adverbio de forma, de modo, un adverbio de lugar. I run fast abroad. Abroad nos dice dónde hago esta acción. When, okay. Today. Entonces puedo ponerlo eso al inicio. Today, I run fast abroad. How much? Bueno, how much es el adverbio de grado. ¿Con qué intensidad hago este verbo? Extremely happy. Extremely happy. And frequency, podemos decir every I don't know. Always. Okay. So, bueno, es un poco raro quizá utilizar todos los adverbios en una misma oración, pero bueno, entonces para recordar para qué es un adverbio, cuáles son los adverbios que hay, etc. Okay. Now we also have the adverbs. We have adverbs. We're going to focus on the adverbs of frequency. Okay. ¿Recuerdan cuál es la pregunta que hacemos para preguntar con qué frecuencia? ¿Cómo se pregunta en inglés? How often? Exactly. How often? How often? Very well. So I would like to ask you, for example, Gabriela, how often do you do your homework? Me. Sorry, I didn't hear you. How often do you do your homework? Oh. Sometimes. Well, often. Hmm? Often. Yes, often.
Often es como frecuentemente. Very good. Okay, so now I'm going to spin the wheel. Tenemos una ruleta, vamos a hacerla girar y le va a hacer la pregunta con how often. Okay, different daily activities. Vamos a ver también algún vocabulario de actividades diarias, ¿ok? Okay, check this list of daily activities. And this is like in the sequence. You do these adverbs, right? Es como una secuencia en la que realizamos estas actividades en un día normal. So, I wake up. I turn off my alarm. Okay, well, turn off, or sometimes you just skip the next alarm, right? Muchas veces nada más como que suspendemos la alarma y vuelve a sonar, y así así nos la llevamos hasta que nos despertamos o se nos hace tarde, ¿no? Okay, I take a shower. I have a shower, can be possible. A lo mejor si tienes una bañera, entonces puedes decir I take a bath. A bath. Bath es la bañera, por eso se llama bathroom. Aunque actualmente dices bathroom, ya sea que tengas una bañera o no. Which is very relaxing, right? I wish I had one. Okay. So take a bath. Or take a shower. Then you get dressed. I comb my hair or brush, but brush es cepillar. Comb es como con más cuidado, más delicadeza. ¿Qué creen que quiere decir la palabra comb? I comb my hair. Cepillo de cabello. Very well. Very well. Entonces, cepillarse el cabello. Es específicamente como cepillarse, pero si a lo mejor es peinarte o hacer algún estilo de cabello. So you can say, I do my hair. Do your hair es como muy general, puede ser cualquier tipo, desde alaciarlo o simplemente amarrarlo, como sea. Esto es I do my hair, is like very general. Okay. I make breakfast. In this case, we have two verbs in English. We have do and make, verbos que significan hacer. So if you use do, guys, it's usually for activities. Well, that's generally true, porque también luego hay unas expresiones que utilizan unas do y otras make. Tenemos dos verbos en inglés que significan hacer, okay? So do is usually for activities, right? For example, do homework, do housework, do a project, do research, hacer un proyecto, hacer una investigación, do exercise, okay? And make is more for things that you create, things that you cook, okay? Por ejemplo, aquí make breakfast es porque estás haciendo, o sea, creando literalmente, cocinando el desayuno, okay? That's why we use make. You can say, I make a cake, I make friends, I make money, okay? Very good. Then after this, you eat breakfast, brush my teeth. Can you say brush my teeth? I brush my teeth. Lavar los dientes. Mis dientes. Hmm?
Cepillar mis dientes. Exactly. Entonces es cepillarse. Ujú, muy bien. Very well. Go to work, then you go to work. Aquí es la palabra work y no job. Posiblemente vemos la diferencia entre work y job. I start work. I answer emails, eat lunch, have lunch. También se puede decir como comer el lunch, work on my computer, finish work, go home, arrive home, feed the dog. ¿Qué quiere decir? I feed the dog. Le doy de comer al perro. Ay, perdón. Say, I didn't hear you. Le doy de comer al perro. Alimentar al perro. Alimentar al perro. Exactly. So feed the dog, cook dinner, eat dinner, watch TV, read a book, go to bed, fall asleep. Right? Eso es como el orden, ¿no? Más o menos una rutina, es como un ejemplo desde que nos despertamos hasta que anochece. So the question again is how often? How often? Pregunto, ¿qué quiere decir? How often? ¿Qué significa how often? ¿Con ¿Qué qué tan frecuencia? ¿Con qué seguido? frecuencia? Exactly. So, ¿Qué tan and a then menudo? ¿qué tan a menudo? Yes, you will ask the question with do, the auxiliary verb. How often do you, I don't know, how often do you cook dinner? ¿Con qué frecuencia haces la cena? Entonces tenemos que agregar el auxiliar do, ¿ok? Si le estamos preguntando a alguno de sus compañeros, a alguien en particular, right? Do. And then you use the pronoun and the verb. How often do you cook dinner? Okay. So this is the question that you're going to ask. Entonces van a formular la pregunta diciendo, le van a preguntar a uno de sus compañeros, how often? Entonces el otro contesta utilizando estos pronombres de frecuencia, okay, the last column. Always, sometimes, often, frequently, normally, generally, usually. And you tell your partners when you do these things. Okay. There. There. Okay. So, yeah, guys, that's basically it. Aquí tienen entonces este como cuadrito con los adverbios. And now we are going to have a conversation with your partners. Maybe some of you are busy. I don't know if you can participate. Maybe some of you are shy, but that's why, right? We have the opportunity to have conversation. And I'm going to create these small groups. So it's 16 of us. So let's make 6. And you will be with other 2 or 3 partners. Van a estar con otros 2 o 3 compañeros. Give me one moment. Okay, good. So, we're going to have, los voy a ir asignando y yo los voy a seguir guiando desde los breakout rooms, okay? There you go. So, Astrid, you can work with Fernanda. Flor, you can, and Flor. Gabriel, you can work with Oscar and Monica. Pamela, you can work with Maite and Lore. Manu, you can work with Jackie and Johnny. And Merari, you can work with
Daniela. Okay, guys, this is what we're going to do. Voy a girar la ruleta y van a hacer la pregunta con how often. Profe, disculpe, lo que pasa es que por accidente me sacó la aplicación de Zoom y me sacó de la sala. Ah, okay, don't worry. Y mi papá.
Okay, we're back. July. Lo dejé de escuchar, ¿ustedes también? Yes, actually. Sí. Ah, ok. Yes. And he's gone. Okay, that was my internet, sorry. Okay, I was saying now we're going to practice with these exercises that we have in your book. Okay, and well, so I told you, right? Some adverbs have to follow an order, deben de seguir un orden, okay? Por ejemplo, usually. Usually es un adverbio que debe de ir entre el sujeto y el verbo. Usually puede ir también, no, de hecho, usually puede ir también al inicio, ¿ok? Pues vamos a decir que es flexible, dice. Puede decir, usually Jamie watches movies with his friends. Or you can say, Jamie usually watches movies with his friends. This is a flexible adverb. ¿Qué pasa con always? Always cannot go to the beginning. Aquí, por ejemplo, tenemos que decir, Amy always buys popcorn at the movies, ¿ok? Y always, entonces, no es flexible. Este siempre debe de ir entre el sujeto y verbo, ¿ok? Sometimes, ok, sometimes va siempre al inicio. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración utilizando sometimes? Sometimes Carol reads movie reviews online. Very well. Sometimes Carol reads movie reviews online. Algunas veces Carol lee las reseñas de las películas online. Do you read the reviews before watching a movie? Do you review do you watch the reviews? Do you read the reviews? ¿Ustedes ven las reseñas antes de ver una película? Yes. Yes. Yes, always. Always. But for me, sometimes I usually follow the social media. If the social media criticizes, then I think it's not a good movie. But sometimes there's a lot of hype. ¿Se acuerdan de esa expresión hype? So there's like a high hype for the movie, and well, I want to see if it meets my expectations. Okay, often este siempre va en medio, no lo podemos poner al inicio en ninguna situación. Entonces dirías, I am often at the movie theater early. Ok. Entonces aquí dice que llega temprano al cine. Movie theater es otra manera de decir cine. You can say cinema or movie theater, right? Or you can also say, a very American expression is, I go to the movies.
Y eso es como voy al cine. The American expression is I go to the movies. So guys, when you go to the movies, do you arrive early? Or you arrive in the commercials? Do you arrive after the commercials? ¿Qué tan temprano llegan para ver la película? Early? Not early? Early. Early to buy the Early. popcorns. Yes, to buy popcorn, to have sweets, The combo. the combo, combo friends, combo mate, combo, right? Combo nachos. Teacher, Yeah. teacher, entonces el adverbio no es una regla que siempre tenga que ir antes del verbo. No. Vaya, podemos identificar que por lo menos sometimes siempre debe de ir al inicio y los otros tres si van en medio Ujú. o algo que nos ayude a Sí. identificarlos. No hay nada que nos ayude a identificarlos. Es algo, a veces hay algunas cosas que sí les digo, hay una regla, pero aquí no. Aquí es como memorizarlos o con el uso como aprenderlos. Pero no les puedo decir, mira, si el adverbio es así o empieza con esta letra, no. So you can, okay, for example, usually I told you at the beginning, or usually it's flexible, usually it's flexible. Always siempre va en medio. Sometimes siempre al inicio, often siempre en medio. Yo os voy a ir diciendo, pero no es que haya una regla. Más bien es de cómo Ok. suena, pero bueno, si no lo has visto antes, entonces tienes que como memorizarlos. Because it's weird if you say Carol sometimes. No, you say sometimes Carol. That's the O correct sea, thing. más bien como te It's vas not familiarizando en cómo va sonando. Dices, no suena bien y mejor lo pongo de la otra forma. Sí, también es eso, es como, ya una vez que sabes el correcto uso, te vas familiarizando, lo vas viendo, por ejemplo, en películas, en series, o como lo dicen otras personas, y entonces dices, bueno, así es. Y si lo pones de otra forma, suena extraño. Pero aparte es que incluso no es que suene extraño, pero al escribirlo, por ejemplo, sería pues quizá una falta de gramática en esta situación. Ok. ¿Ya? So let's see the other ones. Vamos a ver cómo son los otros pronombres. So always, I'm going to use a be for beginning. Voy a utilizar una B si van al inicio. Y voy a utilizar una M si va en medio. Y voy a poner una F si es flexible. Ese adverbio, ¿ok? So always goes at the middle of the sentence every time. Siempre va always en medio. Ok. Entonces siempre dices I always, you always, pero no vas a decir always you, always I, but it's like goes to the middle. Hay otra expresión que es similar a always, que es every day. Every day. Ok. Every day, en este caso, siempre va al inicio. Vamos a poner aquí como una B. Okay, yeah, always goes to the beginning. B. Sometimes, este ya lo vimos. ¿Va en medio, al inicio o es flexible? Al inicio. Very well. Beginning. Often. Ese también ya lo vimos. En I medio. often. En medio. Middle. Very well. Frequently. Al inicio. Al inicio. Middle. Al middle. The middle. Mm. Yes. Often es un sinónimo de frequently. Okay. Normally. Middle. 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 You could say that is flexible. Pues decir, normally we go to the cinema, or I normally go to the cinema. Okay, generally, it's flexible. Puede ir al inicio, puede ir en medio. Usually, Medio. en medio. Yes, occasionally. Middle. In the middle. Seldom. Seldom es como, a veces, es como muy rara vez más bien. Seldom.
always goes in the middle. And rarely, raramente, is in the middle. And never, que bueno, lo dejamos aquí hasta abajo. También va en medio. The Never. middle. Yes, okay. So maybe you want to write this down or take a picture. But yeah, I don't know. I really hate to like tell the students memorize this. I wish I could tell you a rule. Maybe there's a way to make it easier, but there's not. Okay, so just is with how you see they use them. Es como con el uso, como recordar esto de manera más fácil. Pero mientras tanto, entonces tenemos que recordar, bueno, forzarnos, bueno, este va al inicio, este no puede ir al inicio. Well, that's how it is. Y sí, yo digo, más que una razón, es en realidad cómo suena. Cómo le suena obviamente a una persona que habla inglés, porque pues para nosotros como que no tiene mucho sentido. But in English, a person that speaks English can say, this doesn't sound good. Okay? But well, also don't get too obsessed, because if you ever make a mistake, si alguna vez se cometen un error y ponen often al inicio, bueno, tampoco es que no les vayan a entender para nada o algo así, ¿no? So, yes, this is the rule. But don't get too obsessed, and don't worry, because you can learn it little by little. All right. So, very well. So this is about the adverbs of frequency. This is how you can tell your routine, but more than knowing about how to tell your routine, que bueno, es lo que estábamos viendo, dentro de los temas que estábamos viendo, también tenemos que conocer vocabulario para poder relatar nuestra rutina. Okay, and here I want to show you some expressions that you can use. They are narrative tenses, pero también te ayudan a relatar una historia, un ensayo, lo que sea. Estos te ayudan a conectar ideas. They are also called connectors or conjunctions. Okay, so here we have a couple of expressions. And okay, so I would like you to help me reading them. Can you please help me, Johnny? ¿Qué dice la primera expresión aquí? En introducing points es para introducir puntos o presentar puntos o para iniciar no sé, empezar a decir, para empezar un texto. Puede ser hablar de tu rutina o un ensayo o lo que sea. Okay, so Johnny, can you please read the first? Or Manu, please. Let's read this. Okay, so firstly, let us take a look at. Very well. So what do you think is the meaning of this expression? Let us take a look at. Eso es como primeramente, firstly, puedes decir firstly. También tenemos otra expresión que es first of all. Entonces puedes iniciar así cualquier cosa. Firstly, first of all, que quiere decir primero, primeramente. Si estás iniciando una historia, por ejemplo, puedes decir once upon a time, que es como érase una vez. ¿Ok? Many movies start like that. Muchas películas empiezan así. Right? Cuando, sobre todo fantasía, right? Say once upon a time, there was the beautiful princess that was caged in the tower, okay? Entonces puedes decir once upon a time. Let us take a look at es como para empezar hablar quizá en algún proyecto. Puedes decir primero, echemos un vistazo a o vamos a hablar acerca de. Entonces, firstly, let us take a look at y dices lo que quieres decir. So yeah, it's let us, your partner, pronounce it correctly. Let us take a look at. Take a look es echar un vistazo. Y look siempre va acompañado de at. Look at me. Look at this. Okay. The other one is to start with. ¿Qué querrá decir to start with?
Empecemos con Como para comenzar, puedes decir, to start with my day, I drink a hot coffee with a bun, with a sweet bun, con un pan dulce. Okay, you say, to start with my day, I read a book or I take a shower. Ok, puedes utilizar esto. Entonces, esto nos ayuda porque, bueno, ya sabemos vocabulario de rutinas, ya tenemos un poco de la gramática, pero nos faltan como que conectarlos. Entonces, esas expresiones nos ayudan. Ok, please, Daniela, what is the next one? Can you help me read it? To start with, Ajá. The next one? fill of all in the word considering. Ajá, good. First of all, eso es lo que les decía, ¿verdad? Para comenzar, o primero que todo, que no sé, creo que es primero que nada o primero que todo, no sé cómo lo quieran ustedes, es first of all, esto es como opcional. Esto realmente no es necesario. It is worth considering, quiere decir, vale la pena considerar. It is worth, es como vale la pena. Puedes decir también en inglés, it's worthy. It's worth it, quiere decir que algo vale la pena. Ok, sí que sí que no vale la pena, it's not worth it. Ok. And the next one is secondly. Thirdly. Pues sí, lo segundo o lo tercero que hago. Secondly, thirdly, also when you're analyzing points como primero, segundo, etc. Entonces puedes utilizar estos como para secuenciar. Okay, then we have the next expressions. Can you please read the next couple of expressions, please, Jackie? Vamos a leer todas estas expresiones de aquí, please. ¿Cuáles, perdón? These, the ones that I'm highlighting here. Yes. Furthermore, in addition, what is more on top of that? Exactly. Furthermore quiere decir además. Furthermore. In addition, I don't know, in addition es como igualmente además o añadiendo. What is more quiere decir lo que es más. On top of that también es como y aparte de eso, on top of that. What is more on top of that? So you can use the expressions. I don't know, for example, I don't like I don't like onion. No me gusta la cebolla. What is more? When what is more? When I smell it, I have nausea. Como lo que es más, cuando lo huelo, me dan náuseas. Okay, so it's like to introduce more points. Another point worth nothing is como otro punto digno de mención. Another factor to consider, pero vamos a considerar mejor en los siguientes. Please, Pamela, can you read these three last expressions? These three last expressions. Tengo que leer. Ajá. Lastly. Finally, last but not Least. Yes. Lastly es por último. Finally. Finalmente. Last but not least es como decir, last es lo último y least es menos importante. Entonces es por último, pero no menos importante. Last but not least, I take a shower, have a hot chocolate, and go to sleep. Last but not least. Por último, pero no menos importante. An interesting expression.
Now, when you present the ideas, so this is to start the ideas. Well, actually, some of them you can use them to end ideas too. Okay, I think. Okay, I think we can jump to the other. Okay, I want you to check some of these expressions. Some of them are like more advanced, but okay, let's focus. Merari, please, can you help me read about this, the contrasting? Vamos a leer. Okay, Okay. these ones, the last ones, please. However, nevertheless, nevertheless. Nevertheless y even so. Muy bien. However, nevertheless son lo mismo, significan sin embargo. Ok. Even so es aún así. Even so. However, nevertheless, even so. Los demás, pues también tenemos aunque, a pesar de, por otro lado, pero creo que no nos sirve mucho como para lo que ahorita lo estamos utilizando. Okay, so I would like to jump to the last section, that is concluding, okay? And opinion, because we are going to have an activity for conversation when you give your opinion, but concluding. Okay, please, let's see. Adriana, can you read the concluding points, the first two expressions on top here? Can you read them? Maybe please. Flor, can you help me read these? Here, please. To sum up in conclusion. Conclusion. Yes. So to sum up, también puedes decir to wrap up. To wrap up. Wrap up es envolver. Entonces imagínense wrap up como cuando te empaquetan o te envuelven una comida para llevar, right? So they wrap it up and you go. So in this case, la expresión to wrap up or to sum up es como para terminar o en resumen, you say to sum up or to wrap up. Entonces puedes decir, para terminar, resumiendo todo, vamos a decir to sum up or to wrap up. In conclusion es en conclusión. Okay. We have all things considered, que es decir, considerando todas estas cosas. And well, the other expressions, I don't think they are like very relevant when you conclude things, but you can say like finally, in the end, last but not least, las expresiones que ya vimos para terminar. Ok, y ahorita. En conclusion va al inicio también, ¿verdad? De la oración. De la oración, sí. Okay. Sí, va al inicio de la oración. Very good. Yes. So now we're going to, when we tell our routines, right? When we write our routine, que era lo que estamos viendo en la clase anterior, right? So how to talk about your routine. Okay. So please write 3 things that you do in the morning. Escriban 3 cosas que hacen en la mañana, pero vamos a intentar conectar las ideas. For example, 3 sentences could be wake up, have breakfast, take a shower. Pero yo cuando esté conversando con alguien, no digo wake up, have breakfast, take a shower. Tengo que utilizar conectores para que tenga sentido. Entonces yo diría, por ejemplo, every morning, the first thing I do is, y empiezas a decir, I wake up, I don't know, at 8 a.m. Then you can say then, que significa luego, or you can say next. Then
I have breakfast. Okay. Last but not least, por último, pero no menos importante, I take a shower and I go to work. Okay, well, those are 4 actions. Entonces también ustedes díganme 3 cosas que hacen en la mañana e intenten conectar esas ideas para que su oración entonces sea fluida, utilizando conectores como luego, después, al último, al final, etc. Okay. So please write, you can write it here on the chat. Just 3 things, not your whole routine, no todo lo que hacen en la mañana, solo 3 cosas como las más importantes. And you leave it here on the chat. Maybe you want to have a look to these expressions again. Muy bien, nos envía Oscar. Every morning, first of all, I go to the bathroom. Secondly, I get dressed. And finally, I have breakfast. Good. Maybe just get dressed, right? Let's say, digamos que get dressed es conseguir un vestido. Get dressed sería vestirse solamente con el ed, ¿ok? Just Okay. that small thing. Good. Muy bien. Nos dice Mónica, I occasionally wake up late. Okay, let's see what you send me. Firstly, I take a shower in the morning. Ok, siguen, envíenmelo completo, todas estas 3 actividades, ¿ok? Como en una sola frase, sí. Lore, I wake up every day at 7 a.m. And quizá aquí podemos poner then or next para decir luego. Walk my dog, then I take a shower, good. Take a shower and start to work, good. Maite,
I wake up, aquí quizá poner algo al inicio. First of all, what else could we say? One of these expressions, puedes decir, to start with my day, pues así para empezar. To start with my day, I wake up at 5 a.m. Secondly, I take a shower and then I go to work. Good. I always drink a coffee in the morning. Good. Daniela says, I wake up, de nuevo quizá aquí poner algo al inicio, como first of all, to start with, an exercise, breakfast, and I take a shower. Cuidado, es take a shower y no ponemos el verbo am, nada más sin el verbo, dirías I take, sin el am. Okay. Ella says, every morning, first of all, I give breakfast to my pets. Secondly, I take a walk with each one. A comma, maybe we need the comma there. Thirdly, I take a shower. Good. Mary, in the morning, I take a shower. Also, makeup. En este caso dirías, I do my makeup. Hago mi maquillaje y va junto. Makeup, porque si escribes separado, es otra cosa. Makeup separado quiere decir inventarse algo. O hacer las paces. Bueno, tiene algunos significados, pero por eso tienes que escribirlo como junto. I do my makeup, porque así makeup significa inventarse algo, ¿no? Okay. Okay. Mhm. Okay, teacher. Yes, good. Also, okay. Johnny, in the morning I take a half breakfast. Cuidado ahí, porque es take a shower, pero con breakfast no podemos decir take breakfast. Sería have breakfast or make breakfast. Then I brush my teeth. And finally, I run to my work. Okay. In the morning, Fernandez says, first of all, I take a shower. Secondly, I have a breakfast. And to sum up my morning, I brush my teeth. Excellent. To start my day, I wake up at 10. Then I take a shower and finally go to the gym. Good. You know, I really like to have these activities of writing. Como que cuando hacemos actividades de writing, es más sencillo concentrarse. También nuestras ideas son más organizadas. Speaking es un poco más caótico. Como que vas diciendo las ideas conforme van en tu cabeza, right? So don't worry. Sometimes your speaking can be messy or messier compared to your writing. Pero lo bueno del writing es que eso es precisamente lo que te ayuda a saber organizar tus ideas. And you can see your mistakes, puedes ver tus errores y corregirlos, right? So I think I need to include more of these activities in class. Okay, very well. This is Gabriel. I wake up at 10 a.m. Then I have breakfast and egg and I do my homework. Okay, cool, guys. Well, finally, but not least, I have something. I'm sorry that I've just realized that it's time to finish the class. But, okay, we have to check vocabulario para dar opiniones. Porque, bueno, cuando entras a una película, entonces das una opinión, entonces es como parte del vocabulario de la unidad. And also we're going to learn how to write reviews. Vamos a hacer una actividad de writing el día de mañana acerca de las reseñas, cómo escribir una reseña de una película. Ok, aprender a dar nuestra opinión personal. And let me just play the audio and we can go. Okay, give me 1 second to play. Unit 2. Hooray for Bollywood. Page 20. Unit 2. TV and movie favorites. Page 18. Okay, so let's listen to this audio. Page 18. We complete y mañana vemos el Exercise vocabulario. 3. Okay. Listen to Jay and Tina talking about TV shows. Complete the conversation. Do you watch a lot of TV, Tina? Yes. Conversation. Do you watch a lot of TV, Tina? Yes, I do. What do you like to watch? I really like sitcoms.
What do you think about Modern Family? That's my favorite show. It's really funny. I like it too. How do you feel about reality TV shows? I think they're boring. I never watch them. What about you? They're okay. I sometimes watch them, but I prefer game shows. Really? Why? In my opinion, they're exciting. Yeah, I guess so. Okay. Number 3 is I think they're boring. And in my opinion. All right, let's check some expressions. Tomorrow we will see more. And you can say, what do you think about? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Qué opinas de? ¿Qué opinas de? How do you feel about? Similar, right? Es lo mismo, como ¿qué opinas de? I think. You can say in English, I think or I reckon. I reckon es como yo opino. I reckon. I think, I reckon. In my opinion. Pues sí, es en mi opinión, también se puede decir to my mind. Son formas de decir en mi opinión. To my mind or in my opinion. And yeah, I guess so. ¿Qué es esto de guess so? I guess so. Sí, me imagino que sí. Exactly. Este so siempre lo tenemos que poner para decir yo supongo. Tienes que decir el so. El so es como si dijeras eso. Eso creo. Entonces, siempre se dice I guess so. I think so. Eso creo. I think so. No creo eso. I don't think so. Entonces, el so siempre como que va después del guess y think. Okay? We're going to check because there are more expressions, and the idea is that you can write a review of a movie. Okay, so guys, we're done for today, this night. So take care. Goodbye. Sleep Have a well. nice one. Bye, Thank you. teacher.